Vamos para abrir nuestras Biblias ahí en Segunda de Timoteo. Es un versículo muy conocido, hermanos, muy conocido, en el cual vemos aquí en Segunda de Timoteo. Ya algunos hasta de memoria se lo saben, pero es bonito recordar esto. Segunda de Timoteo 3:16, dice la palabra de Dios ahí, hermanos, el 17. ¿Estamos listos? Dice la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. ¿Para qué, hermanos? Para toda buena obra. Dios tiene propósitos grandes para nosotros, hermano. Y el título del mensaje: ¿por qué confiamos en las Sagradas Escrituras o en la Sagrada Biblia? ¿Por qué confiamos en ella? Y vamos a ver algunos aspectos, por qué es nuestra confianza a este divino libro, ¿verdad? Entonces vamos a orar, vamos a inclinar el rostro para orar. Padre bendito, le damos gracias por tan grande privilegio que usted nos da de poder estar aquí de pie ante su divino trono de gloria. Señor, cuán grande privilegio es el que usted nos da de que tengamos un lugar, o su iglesia tenga un lugar donde pueda congregarse, donde podamos reunirnos como iglesia para escuchar de su divina palabra. Señor, yo ruego y pido que si hay pecado en cada uno de nosotros o en mí, Señor, usted lo quite, que usted nos perdone, y así su palabra halle cavidad en nuestras vidas, Señor. Rogamos y pedimos que si tenemos algo contra alguien, que usted nos perdone, Señor. Ayúdenos y tengamos ese corazón limpio, esa mente limpia y lista, Señor, para que su palabra haga su obra hoy en este día en nuestras vidas, y que nuestra estadía aquí, Señor, no sea en vano. Padre, yo le ruego y le pido por su siervo que usted le dé su completa salud y que lo siga usando en este lugar. Asimismo, yo ruego y pido por los países que están en problemas en este momento, gente yendo y viniendo desesperada, de donde no hayan alivio. Señor, bendígales con su divina palabra. Hay alguien que nos está viendo en las redes sociales que si no tiene la salvación de su alma, que usted tenga piedad y misericordia de él o de ella, Señor. Rogamos y pedimos, Padre, que usted nos acompañe esta tarde y que nuestro corazón esté inclinado ante sus divinos pies, y que usted ponga un corazón humilde a su divina palabra, Señor. Así pues se lo pedimos, se lo rogamos, en el divino nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Como decía, nosotros, hermanos, debemos de, cada vez que nos reunamos en la casa de oración, debemos de venir con una actitud positiva para que Dios haga su obra en nosotros, ¿verdad? Entonces vemos aquí que la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios. Mira, hermano, yo analizando días pasados que mi vida pasada y mi vida en el cristianismo, hermanos, haciendo un análisis sobre este divino libro, no hay otro libro, hermanos, que pueda salvar vidas. Solamente esto. Este es un libro vivo. Es un libro inspirado por la inspiración divina, hermanos, que ningún libro sobre la faz de la tierra va a compararse a este divino libro que tenemos. Y hermano, es un grande privilegio el que usted tenga una Biblia en sus manos, pues tiene la palabra del Señor. Y veo, hermanos, aquí que toda la escritura es inspirada por Dios. Dios nos dejó este libro, un libro que no puede compararse con los libros secundarios. Es un libro tan hermoso, hermanos, que a cada una de las historias que vemos plasmadas en este divino libro son reales, no son ficticias. Cada historia, ahorita venimos estudiando personajes de la Biblia, hermanos, y cada uno de los personajes que Dios llamó tiene su propia historia, hermanos, que si usted la ve, la analiza, la profundiza, hermano, va a encontrar grandes ejemplos a nuestra vida diaria, hoy por hoy. Y veo yo, hermanos, que ¿por qué nuestra confianza en este divino libro? Porque antes no lo conocíamos.
Antes yo quería leer la Biblia, pero no la entendía. ¿No le pasó eso a usted? No la entendíamos, se nos hacía aburrido. ¿Pero por qué? Porque no teníamos el Espíritu Santo en nosotros, en el cual abrió el entendimiento y la sabiduría, hermanos, para poderla entender. Aún seguimos descubriendo cosas, hermano, que Dios nos va enseñando durante nuestra lectura bíblica. Y vemos, hermanos, que no hay persona que no confíe en algo sobre la faz de la tierra. Yo veo, hermanos, que aún personas escépticas, seres humanos que no creen en este divino libro, que ponen pretexto para que se les enseñe a través de él, un día o ellos mismos creen en algo. Muchos me han dicho que creen en algo sobrenatural, pero no quieren arrimar lo a aprender y a ver lo verdadero. Este libro, hermanos, ha salvado miles de personas, millones de personas. También este libro, hermanos, hay una consecuencia para el pecado en el cual por muchos millones de personas van a ir a condenación por no creer en este divino libro, creen en otras cosas fuera de este libro. Muchas veces, hermanos, personas confían en algo. Por ejemplo, hay unos que confían en la suerte. Qué suertudo soy, me hallé un peso. ¿Verdad? Qué suertudo soy, pastor. Fíjense que me tocó el surco de manzanas más lleno. Soy bien suertudo. Yo soy bien suertudo y basan a su suerte. Muchos creen, hermanos, en su fuerza, menos en este libro. Nosotros a través de este divino libro encontramos todo lo que yo necesito y usted necesita, hermano. Encontramos sabiduría, encontramos la fuerza, encontramos el consuelo, encontramos todo lo que buscamos allá, aquí lo hallamos. O dígame si no. Cuando tenemos confianza en algo, hermanos, es como confiar que usted ahorita, si se levanta de esa silla, está confiando que sus rodillas lo van a sostener. ¿Verdad que sí? Muchos confiamos que cantidad de oxígeno que respiramos, hermanos, es la cantidad que el pulmón necesita, no más. Cuando usted ha tratado de querer tener más oxígeno, como que se incomoda, ¿verdad que sí? Entra el oxígeno exacto que el pulmón necesita, hermano. Esta es una maravilla de Dios al haber creado al hombre así. ¿Sí ve? Nosotros vemos a través de la Biblia cómo fuimos creados, ¿verdad que sí? Entonces, ¿por qué no confiar en el Señor y en su divina palabra, plasmada en este divino libro? ¿Por qué confiar en la Biblia, hermanos? ¿Por qué confiar en ella? Porque yo cuando me acuesto, hermanos, yo confío en el Señor que Él me va a cuidar toda la noche. ¿Verdad que sí? Yo confío en Él porque si no confiáramos en Él, ¿de qué serviría nuestra fe? Dígame usted. Nuestra fe sería vana. La fe que antes teníamos, hermano, era muy vana. Ahora tenemos una fe viva, no una fe muerta. ¿Por qué? Gracias a este divino libro. ¿Verdad que sí? Y todo eso, hermanos, lo vemos, la confianza en las Sagradas Escrituras, en las cuales en un tiempo yo no la entendía, en un tiempo yo la rechazaba, en un tiempo, hermanos, no quería nada con las Sagradas Escrituras, pero divino el día, hermanos, que Dios me dio el entendimiento. Divino el día, hermanos, que venimos a sus divinos pies y pudimos confiar en lo que se nos abrió. Por ejemplo, el plan de salvación. A través de ella Dios hizo la obra en nosotros y, hermanos, confiamos en su divina palabra. Dígame sí o no. Especialmente cuando se le habla del pecado, especialmente cuando se le habló de esa esperanza, hermanos, de vida eterna.
Y fíjese lo que dice segunda de Pedro, ahí, enseguidita, todos sabemos este versículo, segunda de Pedro, 1:19, dice así, hermanos, espérenme tantito, déjenmelo a ello, porque en veces me lo escondo yo también, yo solito. Dice segunda de Pedro 1:19, hermanos, dice así, tenemos también la palabra profética más que, hermanos, a la cual hacéis bien en estar, ¿qué? Como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. ¿Por qué no confiar en la divina palabra del Señor? Muchas personas aquí fueron inspiradas por el Espíritu Santo para plasmar esto, hermanos, en lo cual nos da la confianza. Vemos aquí, tenemos también la palabra más profética, más segura, a la cual hacéis bien estar atentos. ¿Qué quiere decir esto? Estar atento a lo que Dios nos dice a través de ella. ¿Verdad que sí? Cuando usted la está leyendo, hermano, yo no sé si haga usted sus notitas ahí o apunta sus preguntas para cuando tenga una pregunta venga su pastor y pastor, ¿qué quiere decir esto? Ayúdeme en esto, a entender esto. A mí me encanta, yo siempre que estoy predicándole a mis hermanos, tomen notas, por favor. Por si usted tiene una duda acerca de alguna palabra, usted se queda atrás, ¿sabía? Por eso es que hay que estar atentos a la palabra de Dios. Dice aquí el 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, ¿verdad? Se tiene que enseñar, se tiene que dar a entender, se tiene que decir. ¿A poco no es tan fácil, hermano, decir Dios te ama? ¿Verdad que sí? Antes de que yo fuera salvo, hermanos, muy poco oía que alguien viniera a decirme a mí, ¿sabes qué? Dios te ama. Solamente venían a traerme, como le dijera, malas palabras, las cuales muchos de nosotros practicábamos cuando hablábamos. Apodos, ¿verdad? Que si yo les dijera los apodos que me hacían, no, olvídese. Ahorita se agarrarán riendo, ¿verdad? Dice, porque nunca, el 21, sígame ahí, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Lo divino de Dios está plasmado aquí, hermanos. Lo divino de Dios. Así es que cuando abrimos este divino libro para leerlo, hermanos, estamos abriendo el corazón de Dios. Ahí lo estamos viendo, abriendo ese corazón tan divino. Nuestra confianza, hermanos, en las Sagradas Escrituras debe de ser fiel y firme para seguir hacia adelante. Para seguir hacia adelante en nuestra vida, en nuestro diario caminar con Dios, hermanos, si no venimos a este divino libro, nos quedamos atrás. Por eso, hermano, quiero enseñarle ahí que el versículo 2 de 2 de Timoteo 3:16, donde dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, vemos que ahí está plasmada la inspiración divina. Una inspiración divina porque toda la Escritura Dios la inspiró. Nada aquí hay que esté equivocado, hermanos. Es tan segura la palabra de Dios que no hay errores en ella, hermano. Aún a pesar que muchos han querido buscar, encontrar un error, hermano, no la van a hallar porque es palabra de Dios. Todo correcto. Todo exactito, hermano. Y vemos ahí en Primera de Corintios, vemos ahí en Primera de Corintios 2:13. Ahora sí alguien me lo puede leer. 2:13 al 16, hermanos. Alguien. El más rápido de que hay en la
palabra del Señor, hermanos. Alguien póngase de pie y léamelo, por favor. Primera de Corintios, ¿verdad? 2:13 al 16. Primera de Corintios 2:13 al 16. Hermana, ya lo halló, ¿verdad? No se preocupe, tome su tiempo, hermana. ¿Y el 14 qué dice, hermana? Amén, hermana, gracias. Si nota la diferencia, hermanos, aquí que hay. ¿Nota una grande diferencia? Esto me lleva a mí, hermanos, a mi tiempo antes de Cristo. Porque, mira, hermanos, como decía, no podemos entender la palabra de Dios, o alguien no puede entender la palabra de Dios si no tiene a Cristo dentro de su corazón. Porque cuando la persona recibe a Cristo como su Señor y Salvador de su alma, es sellado con el Espíritu Santo, el cual es el guiador a todo entendimiento, a toda sabiduría. Porque fíjese lo que dice aquí, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Mira, hermano, la palabra que yo le traigo, no la estoy trayendo de un libro, solamente lo estoy trayendo de las Sagradas Escrituras. Y inspirado, hermano, por el Espíritu Santo. ¿Sí me entiende? No son palabras enseñadas sacadas de fábulas o de aquellas otras cosas de los libros secundarios, hermano. Aún de comentarios bíblicos. ¿Sí me entiende? Tomadita de aquí. Usted lo está viendo. Vemos que dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña ¿quién? El Espíritu. Y dice, acomodando lo espiritual ¿a qué? ¿No es hermoso esto, hermano? ¿Cómo Dios va haciendo su obra en cada uno de nosotros? Cuando entendemos la parte divina de Dios, aquí estamos viendo, pero fíjese lo contrario, aquí en el 14, porque mire, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué, hermanos? Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Si no está el Espíritu Santo en su corazón, no hay entendimiento. ¿Sí me entiende? Entonces yo veo aquí, me reflejo antes sin Cristo, porque no entendía. Y yo decía, no, hombre, los cristianos están bien locos. ¿Ah? Son unos fanáticos. Mi papá me decía, tú eres un fanático, ahora no cesas de hablar de Cristo. Así nos nombran, fanáticos, fanásticos, y que Dios te bendiga y que el Señor le bendiga y todo eso, hermanos. Nuestro hablar ya es diferente porque ahora ya está sellado el Espíritu Santo en mi corazón. ¿Verdad que sí? Y dice el 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y luego vemos el 16, porque ¿quién conoció? Fíjense bien. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos ¿qué, hermanos? ¿No es hermoso esto? ¿Ah? Para nosotros es algo grande, hermanos, que antes no teníamos. Para nosotros es algo, hermanos, que yo no ceso de decir, hermanos, que somos privilegiados de estar en la condición que ahora estamos, hermanos. En la posición en cual el Señor nos pone. No me canso de decir eso porque estoy tan agradecido con el Señor, hermanos, por lo que ha hecho en mi vida y en la vida de cada uno de ustedes a través del tiempo. Dígame si no. Dios cumple su palabra porque no hay un libro que hable sobre promesas y las promesas son cumplidas. ¿Dios le ha fallado con alguna promesa? No, ¿o sí? No oigo muchos nojos.
Me río, hermanos, porque yo los hago hablar. Los traigo aquí otra vez porque están pensando allá en el pozole o yo qué sé, ¿verdad? Los traigo aquí, hermanos, porque tenemos que estar atentos a la divina palabra de Dios, ¿verdad? Más ahora, hermanos, que ya todo se nos olvida. En veces salemos haciéndonos la pregunta, chis, ¿de qué habló el pastor? ¿Verdad que sí? Yo ahí en la iglesia, hermanos, yo doy más estudio que predicación, hermano. Más estudio porque les estoy diciendo, ¿y qué dice así? ¿Y qué es? Y explíquenme esto. ¿Alguien me puede explicar algo? Así yo veo el crecimiento de cada persona. ¿Sí me entiende? Hechos 1:16, vamos para atrás, hermanos, 1:16. Hechos 1:16, ¿alguien me lo puede leer también, hermano? Puesto de pie en respeto y reverencia a nuestro Dios. 15 y 16, por favor. Aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Amén, hermana, gracias. Aquí vemos, hermanos, cómo el Espíritu Santo ha venido haciendo la obra desde tiempos antiguos. Y lo vienen a referir aquí los apóstoles a la iglesia. Y es lo precisamente lo que estamos haciendo usted y yo ahora en estos tiempos. ¿Me entiende? Dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. En estos tiempos Filiberto Cocina se levantó en medio de los hermanos y les está diciendo lo igualito lo que sucedió allá en muchos años atrás. ¿Sí nota? ¿Verdad que sí? Y dice, y los reunidos eran como 120 y dijo, aquí hay como 60. Y dijo, ¿qué les dijo? Varones hermanos, fíjense bien. Era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló por boca de David acerca de Judá, que fue guía de los que prendieron a Jesús. No hay otros los que prendieron a Jesús, hermano. Entonces, aquí vemos, hermano, que la misma historia se repite en tiempos nuevos, como ahora los que estamos aquí. Y seguirán repitiéndose estas palabras, hermano, hasta que Cristo venga. Estas mismas palabras van a ser predicadas por muchos pastores y que vienen preparándose, hermanos. Por ejemplo, aquí ya muy pronto va a haber graduados del instituto. Y estos pastores se van a ir a otro lugar y van a predicar la misma escritura. Pero tienen que tener cuidado de no torcerla. Tienen que ir celosos de lo que dice la palabra del Señor. Pedro se levantó ahí en medio de los hermanos y les empezó a explicar la palabra del Señor. Acuérdense de allá de lo que pasó. Y viene y refiere que quién crucificó a Cristo. ¿Sí nota bien eso? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es inspirada por Él y nunca va a cambiar. Lo mismo que está aquí, eso se va a predicar hasta el fin del mundo, hermanos. ¿Sí nota? Usted no va a hallar otra predicación, hermanos, que no sean las mismas palabras siempre y una y otra vez. Posiblemente para los siguientes tiempos o el siguientes días, alguien va a venir y va a predicar acerca de esto. O ya les han predicado acerca de esto. ¿Verdad que sí? O sea que la palabra de Dios siempre va a estar, hermanos, repitiéndose. ¿Por qué? Porque no hay otro libro que siga hacia adelante. Ya está, lo que está plasmado aquí es lo que es. Es lo que es, ¿verdad? Ahora, hermanos, no hay otro libro sobre la tierra que nos instruya. Como dice ahí, toda la palabra es inspirada por Dios, útil, ¿para qué? Para enseñar, para instruir. Enseñar. Este bendito libro nos enseña, hermanos, cómo es la divina enseñanza para nosotros.
Es útil para enseñar. Fíjense lo que dice Proverbios. Proverbios 2. Qué hermoso, hermanos. Es la palabra del Señor. 2:1. ¿Ya lo tenemos, hermano? Dice la palabra del Señor así: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el qué, hermano, el temor de Jehová, y hallarás que, hermanos, ahí está. Pero para esto, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Recibir esa instrucción divina, esa enseñanza divina. Aquí está dando un gran consejo, hermanos, para seguir hacia adelante en nuestra vida cristiana. El lema de este año en Iglesia Bautista de Uapato es: prosigo a la meta. Prosigo a la meta. Y es lo que estoy enseñando en este mes. Ya el mes que entra, hermanos, voy a enseñar otro tema. Y así vamos a ir cada mes, aprendiendo algo, pero firme, algo sólido que quede en nuestros corazones. Porque ese es nuestro diario caminar, hermano. Y vemos aquí, hermanos, que la palabra del Señor dice: si guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. ¿Quién no quiere ser sabio aquí? ¿Quién no quiere ser sabio? Yo sí amo la sabiduría, hermanos, pero que Dios me la dé. ¿Por qué? Porque la necesitamos. La necesitamos cada día, ser sabios, hermano, para los negocios que se hacen, en su trabajo, al hablar, al hacer una decisión, hermano. Tiene que uno caminar dentro de esa sabiduría. Dígame si no. Aquí está la instrucción. Aquí está la instrucción. Dice: si clamares a la inteligencia, sígame en el 3, si clamares a la inteligencia, a la prudencia, dieres tu voz, así como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Amén, eso está bueno. ¿Sí me entiende? Porque Jehová, no te viene esto el 6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee la sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es él el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Y dice: entonces entenderás justicia y juicio y equidad en todo buen que, hermanos. ¿Verdad que la sabiduría sirve? Usted, hermano, y yo necesitamos esa sabiduría, esa instrucción divina que dice aquí, útil para enseñar. ¿Qué es lo que necesitamos que aprender? Lo recto de Dios, la sabiduría de Dios, y guardarla en nuestro corazón, hermano, porque de ella emana nuestra fe. Qué hermoso es la palabra del Señor, hermano. ¿No ve usted así eso? También vemos las Sagradas Escrituras donde dice que la siguiente palabra que dice es útil para instruir. ¿Y cuál es la siguiente palabra, hermano, de 3:16? Corregir. Aquí encontramos otra palabra tan hermosa que dice es corregir. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, muchas veces tenemos que ser corregidos en la palabra del Señor? Yo sí, yo sí. Allá por en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios dice que nosotros tenemos un corazón, hermanos, muchas veces que peca. Pensamiento, mirada,
oído, labios, ¿verdad? A veces no oímos malas palabras y oímos chistes y nos arrimamos. Hay chistes de Pepito y eses, y ahí nos vamos arrimando a ver qué dicen. ¿Verdad que ya pecamos en el oír? Por eso, hermanos, la palabra de Dios dice que es útil. ¿Para qué? Para instruir. Es útil, ¿para qué? Para corregirnos. ¿Verdad? Para corregirnos. ¿Y en dónde hallamos eso? En la misma palabra de Dios. Vemos ahí en Proverbios 12. Ahí donde estamos, Proverbios 12. Uno y 3. ¿Alguien me lo puede leer? Del 1 al 3. ¿Alguien? Amén. Aquí hay el contraste entre el bien y el mal, hermanos. ¿Si notan? El que ama la instrucción, ¿ama qué? La sabiduría. Hermanos, ¿cuántas veces viene la rebeldía a nuestros corazones y no queremos entender? No queremos, hermano, dar a torcer nuestro brazo. Por eso dice la palabra del Señor, útil para enseñar, ¿para qué? Para instruir, para corregir. Porque, hermanos, nosotros tenemos que ser corregidos, no diario, pero de vez en cuando tiene que escuchar aquí que va a haber corrección en nuestras vidas. Porque cuántos de nosotros, hermanos, nos desviamos un poquito de las cosas de Dios y ya estamos mal delante de nuestro Dios. Por eso es hermoso, hermanos, que alguien nos traiga esa palabra y nos diga, ¿sabes qué? Corrígete, métete al camino, no te salgas. ¿Por qué? Yo le digo a la iglesia, hermanos, a mí me gustaría que si Cristo viene, que nos llevara a todos juntos y que nadie se quedara. En nuestra meta, tenemos una meta, hermanos, cristiana. Yo quisiera que todos los que han pisado la iglesia de Guapato no se quedaran en el camino, hermanos. Por eso, hermanos, es de muy grande importancia orar unos por otros. Pero hay unos que entra rebeldía a su corazón y dicen, esto no es para mí, esto es muy duro, ¿verdad? Hay muchos que hayan tropiezo en la palabra del Señor, como lo dice aquí. Aquí lo está diciendo, el que ama la instrucción, ama ¿qué? La sabiduría, es sabio. Él dice más, el que aborrece la reprensión es ¿qué? Ignorante, rebelde, no quiere sujetarse. Dice la palabra del Señor, el bueno alcanzará a favor de Jehová. ¿Quién es el bueno? El que abraza la sabiduría. Mas él condenará al hombre de malos, ¿qué, hermanos? Pensamientos, fíjese bien. Por eso le digo, la mente es muy vaga. La mente, hermanos, es muy duro muchas veces que uno esté bien pegadito del comienzo hasta el final en una predicación. Siempre la mente está por fuera, más cuando deja la olla de frijoles en la estufa. Más cuando usted dice, tengo que cambiarle el aceite al carro o a aquellos lugares. Por eso dice la palabra del Señor, pon atención, está aquí, sujeta tu mente aquí, sujétala. Pero a muchos que se nos hace trabajoso, hermanos, mantener la mente aquí. Dice la palabra del Señor el 3, el hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será ¿qué, hermanos? Ahí está. Ahí está la instrucción, hermano, y la corrección de Dios. Hay que poner atención a esto, hermanos. Salmos 94, fíjese lo que dice.
Salmos 94. Ya mero salemos, hermanos, ¿ok? Decía un pastor, no sé qué pastor, me acuerdo, que dice: hermanas, ya váyanse poniendo los tacones, las chanclas. Yo pensaba que ya no se usaba eso, pastor. ¿Eh? Hasta los hombres se da las botas. Ah, fiesco. O yo pensaba que decía: es cierto, pastor. Es que con la máscara, pastor, no se le ve. Salmos 94, 12 y 13 dice: bienaventurado el hombre a quien tú, corriges. Es una bienaventuranza, hermano, cuando vemos que el Señor ahí viene con vara. ¿Verdad? ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ama. Porque Dios no quiere que usted se salga del camino, de su camino que Él trazó. ¿Sí me entiende? Aquí dice: bienaventurado el hombre a quien tú, corriges en tu ley, lo instruyes. Qué hermoso, hermanos, es tener a este Dios que nos corrija, que nos llame la atención, hermano. Dígame si no. Recuerdo que ya que crecieron los muchachos, pastor, cuando estaban chiquillos, cuando vivíamos en Guanache, mire, Rosa hacía una hilera y les decía: agárrense los tobillos porque los voy a traer a cuentas. Y ya Rosa se sacaba la sandalia y ahí andaba, mire. El Beto, que era el más grandote, pues estaba más altote, pero ahí seguía y así les corregía. Es que yo llegaba y entraba y ya no, ahí estaba la corrección. Dije, me daba vuelta, dije: no voy a empezar que diga: tú también agárrate los tobillos, ¿verdad? Pero, hermano, es algo que Dios necesita que hacer con algunos de nosotros, y si no, con todos. Ahora que están viejos los muchachos, le llaman por teléfono a mi esposa y le dice: mamá, ¿cuándo vienes a Guanache? ¿Por qué? Porque quiero agarrarme los tobillos. Lo piden. ¿Sí me entiende? Es hermoso, hermanos, cuando el Señor, eso quiere decir que cuando Dios nos está corrigiendo es porque Él nos está viendo, no nos está descuidando. ¿Sí entiende? ¿Verdad? Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? Porque te portaste mal, mijo. Y en veces no queremos, pero cuando andamos ahí en el chino o en el pecado, le damos duro. Pero cuando viene la corrección, ya lloramos. Pero es necesario. Es necesario, hermanos. Eso quiere decir que Dios está al tanto de sus hijos. Y cuando viene una corrección es porque dice: este es mi hijo y lo voy a defender de aquel maligno. ¿Sí me entiende? Por eso dice la palabra de Dios aquí, que Él, hermano, nos corrige, ¿verdad? Dios nos enseña la instrucción a nuestras vidas, hermanos. Fíjese bien lo que dice aquí en Proverbios 18. Proverbios 18, otra vez ahí. ¿Alguien me lo puede leer, hermanos? 8 y 9. Proverbios 10, 8 y 9, porque ya me fui hasta Jeremías, ¿lo puede creer? Amén. Una verdad bíblica, hermanos, aquí. Dice: el sabio de corazón recibirá los mandamientos. El sabio de corazón, hermanos, ¿verdad? Recibirá los mandamientos ¿de quién? De nuestro Dios. Y su nombre es, ¿cómo? Y su nombre es Jehová. ¿Verdad que sí? El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios, ¿qué? Caerá. Ahí está. Dice el 9, el que camina en integridad anda, ¿qué, hermanos? No teme, ¿verdad? ¿Verdad que sí? No teme.
El que anda, el sabio de corazón dice, perdón, el 9, el que camina en integridad anda bien confiado. Mas el que pervierte sus caminos será, ¿qué, hermanos? Quebrantado. Bien fácil, bien sencillo. ¿A poco no entendemos esto, hermano? Es como cuando usted instruye a su hijo, hijo, no hagas esto, no hagas lo otro. O no tiene, hermanos, los que tienen hijos, dígame si no lo ha corregido a su hijo. Muchas veces, pastor, a mí cada ratito me quebraban las cucharas de palo en el lomo, ándele. Y mi mamá ya se andaba queriendo enseñar a tirar con tejas, hermano. Por aquí traigo una herida aquí. Dígame si no. ¿Por qué? Porque mi mamá quería que yo la obedeciera, hermano. No era porque me quería dar, te quiero, hijo, te voy a dar un tejazo. Un cucharazo, hijo, para que sientas en el lomo ahí, que quede plasmada la cuchara. Dios al que ama, hermanos, ¿qué pasa? Corrige, disciplina. Por eso vemos ahí segunda de Timoteo, hermanos, 3:16. ¿Es útil para qué? Para instruir, para enseñar, para corregir de todo lo que hacemos, hermano. Y aquí vemos el divino consejo de Dios. Por último, ahora sí, por último, 15, Proverbios 15. Dice la palabra de Dios ahí en 15:31, hermanos. Proverbios 15:31 dice así: el oído que escucha la amonestación de la vida entre los sabios, que, hermano, morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia, ¿qué, hermanos? Su alma. Mas el que escucha la corrección tiene, ¿qué? Entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y la honra procede ¿de qué? De la humildad. Cuando yo estaba pequeño, hermanos, en mí había mucha rebeldía contra mis padres, contra mis patrones, ya cuando empecé a trabajar. ¿Sí me entiende? Y no vine a entender nada de eso, ya viejo, hasta el día que yo recibí a Cristo como mi Señor y Salvador de mi alma. Ahí vine a aprender y sigo aprendiendo lo que Dios manda en nuestras vidas. Y yo creo que cada uno de ustedes está aprendiendo también. Y vamos a seguir aprendiendo, hermanos, hasta que la muerte llegue a nuestras vidas, o bien sea que llegue Cristo. Y todavía allá vamos a aprender a cantar al Señor. ¿verdad? Así es que, hermanos, qué hermoso es que un día el Señor nos llamó y vamos en su camino. Y, hermanos, hay una meta que hay que llegar. Pero ¿cómo hay que ver cómo vamos a llegar? Hay que ver cómo vamos a llegar. ¿Contentos, felices o todos rebeldones ahí? ¿Cómo? En la decisión está en uno, hermano. Cuando uno escucha, dice el 32, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene, ¿qué, hermano? Entendimiento. ¿Usted tiene entendimiento, hermano, para entender esto? ¿Verdad que sí? Pues hay que hacer lo correcto delante de Dios, hermanos. Vamos a ponernos de pie para orar y despedirnos, hermano, y vamos a terminar aquí. Bendito Padre Celestial, venimos a darle gracias por tan